Amigos, una vez más, qué rico poder compartir con ustedes este cafecito con Dios y tener la oportunidad de tertuliar, de poder hablar de este tema que hemos comenzado y que llama poderosamente la atención a mi vida. Eh, Avanzando con lo que estamos hablando, tengo que decir que Pablo, el apóstol Pablo, está muy preocupado con esta situación que se está presentando en la iglesia primaria. Yo le llamo iglesia primaria, algunos le llaman iglesia primitiva. De primitiva no tiene absolutamente nada. Sin embargo, veo que hay una problemática y Pablo tiene la oportunidad de abordar, de darnos a nosotros, a ellos primeramente y a nosotros los parámetros de cómo actuar correctamente. Y escribe entonces una carta a Tito y le va a dar ciertos parámetros que quiero compartir contigo. Mientras tomas tu Biblia y tomas tu cuaderno para que tomes allí tus apuntes, quiero decirte que la carta a Tito es la penúltima carta que Pablo escribe. Después de escribir la primera carta a Timoteo, escribe la carta a Tito y después envía la segunda carta a Timoteo. Después de esto, es ejecutado el apóstol y nos dejó entonces sus enseñanzas. Cuando vemos esto, veo que hay una problemática en el liderazgo de ese tiempo y entonces Pablo le escribe así a un líder llamado Tito en el capítulo 1 y vamos a leer en los versos 5 en adelante. Dice la escritura: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses. Ya había una situación que no estaba correcta, no estaba bien, y entonces él tiene que corregirlo de eficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La problemática, el liderazgo. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén causados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen, a los que van en contra de la correcta y sana palabra. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí está haciendo referencia del pueblo que por tradición había participado del rito de la circuncisión y se refiere directamente a los judíos. Entonces nace en este pueblo judío esta cantidad de enseñanzas que Pablo le está diciendo: Tito, tienes que poner líderes de esta categoría, de esta forma, con estas cualidades y cuidado con esto que está ocurriendo. A los cuales, dice Pablo en el verso 11, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo. Y aquí entonces veo cómo Pablo llama a esa cantidad de enseñanzas bonitas, sutiles, interesantes, llamativas, las llama fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, para las corrompidas, más para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aclaro que el Señor Jesús, muchas veces nos preguntan,
y la gente tiene esta cuestión acerca de la ley y Jesús. ¿Qué pasó con la ley, con la gracia y Jesús? Jesús vino a acabar la ley, vino a cumplir la ley, viene a continuar con la ley. ¿Qué pasa con Jesús? Sin embargo, me doy cuenta que Jesús no viene a la ley de Dios, la cual Pablo dice que son la palabra de Dios y enseña que es lo que se debe guardar. Cristo no viene a romper y a dañar la ley. Hay que aclarar que durante el tiempo de los fariseos y los saduceos, ellos tenían la ley y además de eso empezaron a colocar ciertas normas y ciertas leyes y estatutos y fueron añadiendo y añadiendo y añadiendo. Y a esas son las palabras que el apóstol Pablo está hablando acerca de que empiezan a traer esa enseñanza y esas normas no es lo que debería de predicarse, de enseñarse, de promoverse. A esas cosas es que Pablo está haciendo cierta distinción. Cristo viene a cumplir la ley. Todo lo que está en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Fiestas, ceremonias, ritos, todo apunta a Cristo y en Cristo viene a cumplirse la ley para ahora comenzar una nueva enseñanza. Esta enseñanza cuando nace, y aquí está el problema de muchas personas. Muchas veces dice, bueno, entonces, ¿cuándo comienza la gracia? Bueno, quiero que usted entienda lo siguiente. Cristo viene, predica, enseña, luego va a la cruz, resucita y empiezan los discípulos con unas enseñanzas que, claro, en ese tiempo no existía Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y todos los demás libros del Nuevo Testamento, no existían. Eso no estaba, eso viene a aparecer después del año 30 y 40. De ahí en adelante es que empiezan los apóstoles y los discípulos a escribir y empiezan a compilar. Pero durante ese tiempo, ese proceso de tránsito, es un tiempo donde los judíos vienen con ciertos ritos, con ciertas acciones, pero ahora vienen las enseñanzas de Cristo y hay un periodo de adaptación. Eso es como cuando el alcalde de una ciudad o el gobernador dice a partir de ahora se firma este decreto, el presidente de esta ley y entra en vigencia a partir de tal cosa. Pues hay un periodo donde se le empieza a dar como la gracia a la gente que asimile esa nueva norma, esa nueva ley de tránsito, de comportamiento, de impuestos, algo. Y hay materiales didácticos y capacitan a la gente porque entró la norma en vigor. Todas esas cosas es un periodo de tránsito. Entonces hay un periodo de transición donde no podemos decir es que la ley comenzó si Jesús fuese crucificado tal día, entonces a partir de ese minuto siguiente empezó la ley y ahora todo esto, y es un conflicto para muchos. No hay una transición. Por eso Pablo está organizando las cosas porque la iglesia está en una transición. Ellos son judíos, han tenido una cantidad de ritos, de enseñanzas, pero ahora se encuentran con las nuevas enseñanzas y ahora tienen que moverse bajo la dirección de lo que Dios tiene. Y entonces es donde nosotros miramos este liderazgo. A manera de terminar esta parte, que estamos tomando un cafecito aquí tranquilos, tertuliados, en la sala de mi casa, que también es su casa, quiero que veamos que el panorama que Pablo tiene frente a los cretenses, frente a Tito, es bastante claro. Por un lado, hay obispos que necesitan ser levantados, edificados, constituidos y que deben actuar conforme a lo que Pablo le está escribiendo a su discípulo Tito. Sin embargo, hay unos líderes que ya están actuando de una manera descarada, de una manera totalmente errónea, y de esos es los que hay que cuidarse. En su mayoría son judíos que se han convertido al cristianismo y están plasmando enseñanzas, ritos y acciones y sacrificios y fiestas y cantidad de cosas que están llenando a la gente con lo que Pablo llama fábulas judaicas y empieza a mezclar estos mandamientos de hombres y estas enseñanzas de hombres con la palabra de Dios. Empiezan a hacer ahí una mezcla sutil, bonita, agradable, santa, lo mejor, pero son vanidad, como lo que está allí hablando, no es lo correcto, están distorsionando de la verdad con respecto a estas cosas. Y entonces hay cosas que ellos comienzan a considerar que algo es puro y que algo es impuro. Y entonces de esta manera yo quiero que me acompañes para que nos tomemos un sorbito de café y hablemos un poquitico de los alimentos
de la alimentación que hoy en día están profesando también ellos. ¿Me acompañas? Quiero disfrutar este café con ustedes y hablar entonces de lo que habíamos dicho acerca de la alimentación, acerca de los alimentos que ellos están promoviendo y toda esa enseñanza con respecto a esto. Antes que nada, déjeme decirle una premisa, algo bien claro que hay que dar en nuestro corazón. Aunque muchos nos estén diciendo si es correcto o no correcto tener una ingesta de alimentos, que los cristianos debemos comer así o asá, con una dieta que supuestamente es judía, aunque no es judía, sino realmente es talmúdica, basada con las enseñanzas del Talmud, pues quiero dejarle muy en claro una situación que está ocurriendo en Marcos capítulo 7, donde Jesús va a dejar algo muy en claro. Jesús hace limpios todos los alimentos. En Marcos capítulo 7, en el verso 14 en adelante, leemos cómo dice la escritura: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la latrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Los judíos, los fariseos en ese tiempo habían dado una gran norma, una gran importancia, una gran relevancia a el lavado de las manos, el lavado de los alimentos, incluso del hecho de la limpieza. Ellos hacen una enseñanza fuerte con respecto a esto, que es importante, que es muy bueno, que es sana, entre otras cosas. Sin embargo, lo llevan al extremo de levantarlo, de ponerlo por encima de lo que es realmente la palabra de Dios, y va mucho más allá. Y Jesús, lastimosamente para esos fariseos, en ciertas ocasiones como que era experto en llevarles la contraria, no era tan limpio con el higiene, con las manos. Y no estoy diciendo que Jesús fuera sucio y que nosotros tengamos que ser abandonados, sucios, cochinos y no tomar las normas de higiene y de prevención. No es eso, no es eso. Estoy diciendo que Jesús está por encima de muchas de las acciones, de las decisiones y de las leyes, de las normas que nosotros ponemos y que entonces se vuelven más grandes que el mismo Dios. Entonces, ante esta norma de conducta y de limpieza, pues entonces, aunque Jesús no es muy estricto, pues deja muy claro esto. Y aquí es donde aparecen ciertos grupos, ciertas personas que dicen que una persona va a ser más santa si come ciertos alimentos o si se abstiene de ciertos alimentos. Algunas personas entonces dicen: es pecado comer ciertos alimentos, un marisco, comer cerdo, ¡ay! O cualquier alimento que es pecado. Y yo quiero decirles, si alguien conoce que la crianza de un animal, el proceso no es el más correcto, higiénico, prudente, si no se cumplen los estándares de gran calidad, y es conocedor de eso, está muy bien que diga: yo me abstengo porque el cuidado, el aseo, el proceso, el procesamiento no es el correcto, y está tomando una muy sabia decisión.
eso es aplaudible, es entendible, eso es correcto. Ahora, el tema está en que muchas veces nosotros no conocemos cómo cultivan, cómo procesan, cómo cuidan los animales, y entonces al desconocer eso, entonces nos abstenemos y pasamos en unas normas en alta, y entonces metemos a Dios y metemos allí a la Escritura y pensamos que vamos a ser mucho más santos si nosotros comemos o no, pasando por alto los mensajes del Señor. Eso en primera medida. Ahora bien, en segundo lugar, tenemos que entender que el apóstol nos deja un claro énfasis. Nos enseña que nadie debe juzgarnos a nosotros ni por comida ni por bebida. La iglesia de Colosas se encuentran esa gente, personas que están muy contaminadas por el ocultismo, por las prácticas de carácter judaizante también. Hay que entender que Colosas es una ciudad, una metrópoli importante donde hay un constante recorrido de personas de diferentes naciones, con diferentes culturas, con diferentes pensamientos, con diferentes prácticas, y la iglesia también aprende y está sensible a esa cantidad de prácticas. Y entonces, en el capítulo 2 de la carta de Pablo a Colosas, nos va a enseñar acerca de cómo Cristo señala esta situación y cómo Cristo vence los poderes que estaban del mal allí en la cruz. En el capítulo 2, verso 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En el verso 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y enlazamos con el verso 19 que dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, la enseñanza paulina es clara, es directa. La advertencia que el apóstol nos está dejando a nosotros es de aferrarnos, de asirnos, de someternos, de comprometernos con la cabeza que es Cristo. Y a partir de esa cabeza que es Cristo, entonces esa persona va a poder nutrirse, va a poder crecer espiritualmente y en todos los aspectos de su vida. Pero la gente, en lugar de seguir a Cristo Jesús, prefiere hacer prácticas porque definitivamente es mucho más fácil no comer mariscos, no comer camarones, no comer cerdo, no comerse un rico y delicioso ceviche. Es mucho más fácil abstenerse de ciertas comidas y bebidas que de comprometerse con Cristo, que vivir una vida como Cristo lo enseña. Es más fácil guardarse ciertos días y celebrar ciertos ritos y ciertas celebraciones que en lugar de comprometerse con las enseñanzas de Jesús. Entonces, hay personas que entonces por hacer estas prácticas tienen un nivel de superioridad espiritual mayor, porque ellos sí guardan los días, porque ellos sí celebran ciertas prácticas, porque ellos se abstienen de ciertos alimentos. Y de hecho, entonces vemos en los versículos siguientes cómo Pablo, en esa misma carta a los colosenses, pues sigue ampliando la enseñanza. Leamos del verso 20 al verso 23, donde dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como? ¿Cuáles preceptos era la que la gente prefería? No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría
en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que el que piensa que porque guarda una dieta kosher, aquel que no come nada que no sea kosher, tal vez esas personas están ignorantes de la realidad de Cristo, pero ellos consideran o nos consideran nosotros por no guardar la dieta kosher, por no comer los alimentos que dice la cultura judía. Entonces ellos creen que como ellos sí lo hacen, entonces están cumpliendo la escritura y que esa era la comida judía. Y es más, esa era la comida que Cristo Jesús, que además era judío, pues él comía. Entonces hay que comer como Jesús comía. Y entonces nos encontramos a gran cantidad de personas que sin ser judíos, sin conocer lo que nos enseña la palabra de Dios, están guardando son normas talmúdicas, normas de hombres, doctrinas de hombres, y que pareciera ser muy bueno, muy santo, muy grande, pero no es cierta. A la luz de lo que nos enseña Pablo, no es mayor que el controlar los apetitos de la carne. Quiero decir con todo el cariño, no conozco a nadie que por no comer cerdo, por no comer mariscos, por no comer ciertos pescados, por haber dejado de comer jamones o sándwich a base de jamón. No conozco a nadie que haga esas prácticas que se le haya quitado las ganas, las tentaciones de fornicar, de adulterar, de mentir, del orgullo, de la arrogancia, e incluso hasta ser hereje. No conozco a nadie que se abstenga de ciertos alimentos y los apetitos de la carne sean sometidos, sin embargo, las otras tentaciones. Es que es más fácil decir no como tal cosa, es más difícil decir a Cristo. Mira, si las dietas, o mejor, si las tentaciones de la carne desaparecieran, con la dieta sería fantástico, sería maravilloso. No tendríamos que estar buscando la cruz de Cristo, no tendríamos que estar negándonos a nosotros mismos, no tendríamos que estar buscando la llenura del Espíritu de Dios, no tendríamos que estar cada día ir a la cruz, rendirnos, someternos en obediencia, en santidad a la palabra de Dios. Hermanos, solamente comeríamos zanahorias, repollos y viviríamos una vida perfecta, santa y agradable. Pero aquí Pablo está siendo demasiado específico. Ahora, nosotros, es cierto que en algún momento podemos comer ciertos alimentos y algunos tipos de comidas, no porque seamos muy dignos o porque el Señor no haya hecho todos estos alimentos puros, sino que a veces nosotros nos abstenemos de ciertos alimentos, de ciertos alimentos, sí, de cierta comida, para entrar en tiempos de oración, en tiempos de ayuno, en tiempos de comunión con el Señor, para nosotros no escandalizar a otras personas. Y hablando un poquito del ayuno, quiero decirles que cuando hablamos de ayuno, estoy hablando de esa práctica de abstenerse de alimentos, del desayuno, del refrigerio, del almuerzo, de la cena, como le llamen en sus diferentes países. Es una abstención voluntaria de alimentos. No es abstención de cosas como ayuno de fútbol, ayuno de televisión, ayuno de Netflix, ayuno de películas. Voy a hacer un ayuno de amigos, de lo que más me gusta, como hace mucha gente. Eso no es ayuno, eso no es lo que nos enseña la palabra. Es una abstención voluntaria de alimentos en los cuales me va a consagrar el Señor. Voy a buscar de Dios, voy a entrar a comer es palabra de Dios, llenarme en la oración, en comunión con el Espíritu. Es ese tiempo. El ayuno no es un tiempo para ir a comprar favores de parte de Dios. El ayuno no es un tiempo para uno hacer un cambalache, un cambio con Dios. Dios, te doy 2 días de ayuno, 3 días de ayuno y usted sana a mi mamá. Dios, voy a hacer 3 ayunitos y entonces usted me responde con esto. Señor, voy a ayunar y usted me va a dar tal cosa. Como tratar de negociar y canjear, como mucha gente también hace con las ofrendas o con los diezmos. Señor, le doy tanto, pero usted me da esto, usted me responde, usted me sana, usted me dice. No, ese es un
completo concepto erróneo, equivocado, distorsionado con respecto a lo que es el ayuno. Entonces, aquí estamos hablando de algo bien interesante. Acompáñame a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, donde vamos a mirar algo que es de gran valor, hablando de este tema de los alimentos. Romanos capítulo 14, verso 14 en adelante dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo, hablando a los romanos acerca de estas conductas y estas prácticas de los alimentos. Y Pablo la tiene muy clara con respecto a la enseñanza que Jesús le está dando. Jesús hace limpios todos los alimentos y nos enseña que podríamos comer con libertad cualquier tipo de alimento. Sin embargo, Pablo está diciendo aquí, hay un tipo de personas, hay gente que es débil, porque tal vez no está muy educada espiritualmente, porque no está muy fortalecida realmente con la escritura, con los fundamentos de la escritura, y hay gente que incluso forma o viene de otras religiones, y eso nos hace a nosotros que entonces, por causa de ellos, tengamos cierto cuidado con la práctica alimentaria de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo invitase a una persona que es un musulmán y quiero compartirle de mi fe, de Jesucristo, de evangelizarlo, de ganarlo para el Señor, pues lo último que se me ocurriría de presentarle en la mesa al comer sería destaparle una botella de vino o ofrecerle esta cantidad de cerdo, por ejemplo, o de algún jamón serrano o algo así que ellos no coman. Pues eso sería loquísimo, lo estaría totalmente espantando, sería algo loco, algo que no es lo más prudente. Es como si yo ganase a alguien que sea un testigo de Jehová y le presentara un plato de rellena o de morcilla, como le llaman en algunos países. Usted me entiende, esa tripa que es llena de arroz y a base de sangre, pues eso sería escandaloso para un testigo de Jehová ofrecerle ello. Si estamos hablando de un judío y le ofrezco algún tipo de comida, pues tal vez le ofrecería y tomaría vino, pero el jamón no me lo aceptaría, sería algo totalmente loco. Así que no es prudente con respecto a los débiles que dice Pablo allí de consumir esos alimentos, y hemos de entonces nosotros tener el cuidado para hacerlo. Ahora, si alguien viene y te dice que tú debes de evitar comer X o Y alimento o guardar la dieta kosher, talmúdica realmente, más que levítica, y si guardo incluso la levítica, que era para el pueblo de Israel, sin entender que Cristo hizo santos y
purificó todos los alimentos. Si se viene con esa ínfula de santidad enorme, de esa fortaleza de ser más espiritual que otros, eso hay que entender que no sirve de nada frente a las tentaciones y los apetitos de la carne. Quiero leerte una historia que encontré en internet hace mucho tiempo con respecto a un menú muy común que nosotros encontramos en cualquier esquina de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, en diferentes lugares, y que afectaría directamente a muchas religiones. Sabía que un típico, así dice este escrito, esta información que tú la puedes encontrar por internet, que un típico menú de hamburguesa con queso, tocino, pepino, papas fritas con salsa de tomate, con ketchup y una Coca-Cola. Ahí dije Coca-Cola, aquí no pagan publicidad, pero eso es un cuento ahí que publicidad hay que pagar. Coca-Cola ofende a 13 religiones y al 61% de la población mundial. Y esto dice así: los hindúes no pueden comer carne de vaca y algunos rechazan todos los cubiertos que la hayan tocado. Evitan la comida salada, ya que induce a la ira y a la lujuria. Los taoístas se abstienen de comer pan porque los gusanos se nutren de donde se almacena el grano. Los judíos no pueden comer tocino porque lo prohíbe el Antiguo Testamento. Cuando comen carne de vaca, tienen que esperar por lo menos 1 hora antes de poder comer queso o cualquier producto lácteo. Los Krishnas, más conocidos como los Hare Krishnas, no comen ni encurtidos como el pepino, ni el ketchup porque contiene vinagre que fermenta y que lleva a la ignorancia. Los budistas evitan el tocino y la carne vacunada por compasión hacia los seres vivientes. Los Sikhs no pueden comer carne porque las vacas son sagradas. Los monjes rusos y los griegos ortodoxos no comen lácteos, cerdo ni carne vacuna los lunes, los miércoles y los viernes para participar del sufrimiento de Jesús. Generalmente evitan el cerdo y la carne vacuna por la sensación de pesadez que distrae los rezos. Los adventistas del séptimo día se abstienen del cerdo y del queso, ya que a menudo se cuaja con una encina que contiene el cerdo. Los zoroastristas no comen cerdo ni carne vacuna cuando están de luto o en los meses de honor a Ram, Bahamán y Gosh. Los mormones se abstienen de tomar Coca-Cola porque la cafeína altera el organismo, que es templo del alma. Los musulmanes no pueden comer carne vacuna salvo que se haya matado la vaca en nombre de Alá. El Corán prohíbe el cerdo ya que puede difundir gusanos. Los católicos romanos se abstienen de comer carne vacuna y cerdo los viernes, sobre todo el Viernes Santo. Los rastafarios no pueden comer carne de cerdo. Los jainitas no pueden beber Coca-Cola, ni comer lácteos, ni cerdo, ni carne vacuna, ni pepinos, ni ketchup, ni papas fritas con sal. El pan, si tuviera semilla de sésamo, tampoco podrían comerlos. A propósito, los jainitas no comen cuando están afuera, cuando afuera está oscuro, porque no podrán darse cuenta de que su comida tiene insectos, por lo tanto no pueden comer un menú de hamburguesa. Parece algo hasta cómico y hasta, podríamos decir, exagerado. Pero, ¿por qué leo esto? Para que miremos la condición de cómo las religiones, con sus sabias declaraciones, pueden estar por encima de los mismos mandamientos de Jesús. Y Jesús nos enseñó, dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, la palabra de Dios por vuestros cultos, por vuestras tradiciones, por vuestros ritos. Así que, qué interesante mirar esto. Adicionalmente a esto, Pablo también, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice de la siguiente manera. Verso 1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos
que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, sí se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Me encuentro entonces ahora que hay gente que se siente muy especialmente santa siguiendo una dieta que a partir del siglo IV con el Talmud y que es contraria a la obra de Cristo, sabiendo que Cristo hizo todos y puros los alimentos. Como dice Pablo, los hizo buenos. Afirman que es una enseñanza bíblica, pero no, es una enseñanza del siglo IV después de Cristo, la enseñanza talmúdica. Gracias por acompañarme en este café, en este cafecito que ya termina por el día de hoy, pero sigue avanzando porque quiero hablar acerca de las fiestas y qué pasa con los días. Así que te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga a ti y tu casa.